Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, y hay tres parábolas parecidas. Jesús las dijo en respuesta de los fariseos y escribas que estaban murmurando, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban juzgando al Señor, criticando. Y él les dio tres parábolas ahí en el capítulo 15, y entre ellas está esta parábola del versículo 11 en adelante. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. Casi me la dicen de memoria en la Biblia ya esta parábola, ¿verdad? Lo leemos, dice así: también dijo, recuerdes la tercera parábola del capítulo 15, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Algarrobas son parecidas a la vaina de frijol, ¿ven? Que era la comida de los cerdos. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le respondió palabra, sino que dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola sigue hasta el versículo 32, pero eso lo voy a predicar el próximo domingo. Esta parte vamos a predicar hasta ahí, hasta el versículo 24. Pueden sentarse. Hermanos y amigos, esta parábola ha sido llamada la reina de todas las parábolas. Muchos la han clasificado como el cuento breve más antiguo de la literatura universal, como un evangelio dentro del evangelio. Muchos nombres le han dado a esta parábola. Y es que tiene todos los elementos necesarios para la composición de una historia impactante que permite a muchos lectores de esta parábola
leerla varias veces y sacar mensajes tremendos sobre esta parábola. Aquí Jesús pinta un cuadro muy descriptivo y emotivo de la relación entre el padre y sus dos hijos. Le pudiéramos poner el amor del padre, le pudiéramos poner dos hijos o una familia con problemas, también el hijo descarriado, rebelde, pero la Biblia lo titula como hijo pródigo. Y es tan larga que le digo que voy a tener que predicar otro sermón donde el próximo va a llamar el hermano del pródigo. Ahorita vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Y yo le he puesto como tema a este sermón los pasos de la caída y la reconciliación. Porque cada persona que cae, la gracia, que empieza, que deja al Señor, toma una decisión terrible como esa, hay pasos. No es que se va de la noche a la mañana, sino que cosas que le van sucediendo en su vida hasta que cae, y cuando está hundido en el hoyo, también hay pasos para la reconciliación. O sea, el que se ha apartado del Señor, está esperando. Mientras usted no se muera, hay oportunidad de reconciliarse con Dios. Dije que aquí encontramos esa narración tan hermosa de el padre y sus dos hijos. Y esta narración hace un derroche, podría decir yo, de enseñanza. Pero lo quiero resumir de esta forma de lo que ya leímos. Y lo que encontramos es la narración que como un muchacho derrocha los bienes y llega a caer al nivel más bajo que un judío podría imaginarse: ser apacentador de cerdos. Debemos recordar, hermanos, que el cerdo era un animal impuro y que el joven de pura necesidad tiene que tomar un puesto inferior al nivel de los jornaleros en su tierra natal. Cayó más bajo aún que los jornaleros y esclavos que había en su tierra. Íbamos de Jerusalén a Nazaret, excursión, hoy que fui a Israel, y pasamos por un lugar, recuerdo cómo se llama el lugar, nos dijeron, se llamaba el lugar, es el único lugar donde se crían cerdos en Israel, ya que los israelitas no comen cerdo. Uno llega a las tiendas judías y solo encuentra comida que ellos pueden comer. Y nos explicaba el guía que los cerdos los crían en alto, no permiten criaderos de cerdos en la tierra. Lo que hacen con alto, de madera, y hacen a lo largo así donde están, se les dan comida y donde están los cerdos, no están en la tierra, sino que están en alto. Ahora, este joven ha caído en ese nivel tan bajo. No solamente está en esa situación, sino que se encuentra en tierra extraña, lejos de su familia. Él se ha unido a un pagano que lo trata como muchos tratan a los extranjeros, explotándolo, y además lo tenía muerto de hambre. La Biblia dice que padecía de hambre. Es interesante ver que en el versículo 13 leemos que se alejó físicamente de la comunión con su familia. Dice que se fue de viaje a una región lejana.
En el versículo 15, el texto griego dice literalmente que él fue a unirse con unos de los ciudadanos de aquella región. Aquí, hermanos, hay un elemento de ironía. El joven se aleja de su padre que lo quiere tanto y termina buscando trabajo para unirse con un extranjero que lo detesta tanto como para enviarlo a apacentar cerdos. Él sabía que para un judío esto era lo más despreciable. Por si fuera poco, dije, no le daba suficiente comida a cambio de su trabajo. El que huyó del compromiso, de la unión con los suyos, ahora se va obligado a comprometerse a unirse con los que no son los suyos. Qué terrible condición. ¿Le parece similar a usted con alguna gente de nuestro tiempo? Claro que sí. En todo caso, el joven recapacita y en un monólogo interior practica cómo regresar a su padre. Él está practicando. Le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mírame como uno de tus criados, de tus jornaleros. El cielo acá se refiere claramente a Dios. He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Lo que pasa es que se usaba esta palabra, he pecado contra el cielo, para evitar decir el nombre de Dios o la palabra Dios. Los judíos muchas veces usaban cielo. Por ejemplo, el reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios. Y ellos no dicen el nombre de Dios hasta ahora. Usan palabras como el Shaddai, Adonai, ¿verdad? Para no decir el nombre de Dios en sí, porque lo consideran tan grande y tan sagrado que no lo usan. El joven ha pecado contra Dios y su padre. Ahora está dispuesto a tomar una posición diferente, la posición más baja de un jornalero, porque su amarga experiencia le ha mostrado que hay posiciones de un nivel aún superior a ser un esclavo. Había tocado fondo. De un alejamiento físico y psicológico, él pasa a un acercamiento psicológico que culminará con el regreso físico a casa paterna. Este joven regresa, y este regreso y este acercamiento se define en la parábola como un regreso a la vida misma. Mi hijo era muerto y ahora ha revivido. Una resurrección de un estado de alienación moral, espiritual, también social. Estaba caído a las áreas. Pero hay una gran sorpresa en la narración. El padre es quien se acerca a él y corre a recibirlo. Aquí en esta parábola el padre judío viola las reglas sociales de su comunidad. En vez de esperar a que aquel hijo, que era el menor, rebelde, demostrara reverencia a él sale corriendo a saludarlo, a recibirlo. Y no le recrimina absolutamente nada. Ni una palabra de recriminación. El hijo que no merece ser hijo y que ya no quiere ser hijo, recibe del padre el anillo del sello de la casa, que representa la autoridad del padre. Recibe asimismo el mejor vestido, recibe calzado. Los esclavos de aquel tiempo no llevaban calzado, y cuando un huésped llegaba a la casa se los quitaba cuando estaban en casa del anfitrión. Sin embargo, a él le pusieron calzado, anillo, vestido, que forman un conjunto de símbolos de un hijo legítimo de la casa. Esta parte también termina con el tema del gozo, que como ya vimos es típico del Evangelio de Lucas. Las tres parábolas hablan de gozo, de fiesta, de regocijo. Las tres parábolas del capítulo 15 de Lucas. El becerro gordo se comía en ocasiones especiales, en fiestas especiales, durante visitas de personajes importantes, durante acontecimientos importantes en la familia. El padre hace un llamado para festejar y gozarse, hacer una fiesta por el regreso de aquel
rebelde. Hay mucho que hablar sobre eso. He resumido de esta forma la parábola del hijo pródigo. Pero como el tema que yo les voy a hablar es los pasos de la caída y de la reconciliación, voy a comenzar con la caída, porque así comienza la parábola. La caída de este pródigo. Y dice el versículo 11 y 12, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Se la estoy leyendo un lenguaje de la Nueva Versión Internacional, para que es más común. Así es que el padre le repartió sus bienes. Primera cosa que vemos aquí es la obstinación. La obstinación, la caída comenzó la obstinación de este muchacho. Casi siempre comienza con la obstinación de las personas, la caída. La palabra obstinación, dice el diccionario, que es actitud del que se mantiene en sus ideas, en sus opiniones o deseos, aún en contra de razones convincentes. Sinónimo de esto es la terquedad, la testarudez, ser terco, testarudo. Primera de Samuel 15:2 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Personas obstinadas Dios las ve como idólatras. Los antónimos, o sea, lo contrario a obstinación es docilidad, disciplina, subordinación, sumisión, obediencia, remisión, etc. Y aunque haya sido muy perjudicial para el padre darle a su hijo menor la herencia para que él se extravíe, aún así lo hizo. Note que el padre pudo no habérsela dado, nadie lo obligaba a dárselo. Pues en aquel entonces los hijos tenían la herencia cuando el padre se moría. Lo mismo en este tiempo, ¿verdad? Aunque algunos lo hacen diferente, lo hacen mientras están en vida. Recuerdo que cuando mi mamá murió, mi papá quiso volver a casarse. Más que todos nosotros le casara porque no estaba solito allá, ¿verdad? Y no se quería venir para acá. No podíamos estar yendo seguido. Pero él dijo, todo lo que nosotros hicimos con su mamá, voy a dar a ustedes, me voy a quedar sin nada. No quiero nada de eso, eso es Dios. Recuerdo que yo me senté con él, le dije, primero está haciendo algo incorrecto. Yo no estoy de acuerdo con que haga eso. El dinero es suyo, no tiene por qué darlo si usted está vivo todavía. Usted quiere gastarlo para vivir con su el dinero, no tiene que hacerlo. Pero recuerdo que él insistió tanto, hermano, que yo tuve que decirle, bueno, acepto que lo haga, pero no va a ser 4 partes de lo que tenemos, va a ser 5 partes y menos con una parte va a quedarse usted. No puede quedarse en la calle, nada. Por supuesto, él todavía se sentía con fuerzas para trabajar, ¿verdad? Tenía su negocio. Y aceptó la proposición. Nos dio a nosotros, creo que vendimos. Solo mi hermano Halmar todavía no vende su tierra. Pero la mayoría se vendió y unos $40,000 a cada uno. Le dije, ahí está su parte. Su parte. Y de esa parte hizo una casa y dio por un tiempo. Y después que el negocio se terminó, le dije, dio cuenta que fue una bobada lo que hizo. Porque se acabó el dinero de su parte, el negocio se fue abajo, las maras y todo, y él se quedó sin ingreso. Sus hijos, nosotros podemos tomar una decisión de ayudarle. ¿Cómo va a vivir usted entonces? Pero me dijo, eso era lo que yo sentí en mi corazón, hijo. Gracias a Dios que nosotros, sus hijos, no lo desamparamos, ¿verdad? Y le dimos la mano. Pero hay hijos que son ingratos. ¿Sí? Son ingratos. Entonces, este hombre
pudo no darle la herencia a este muchacho, nadie lo obligaba. Es más, no debió dársela, pero él se la dio. Dios, hermanos míos, porque el padre de esta parábola tipifica a Dios. El hijo pródigo somos todos nosotros que despreciamos la cobertura paterna de nuestro Padre Celestial y a veces nos alejamos de Él a vivir como nosotros queramos vivir. Y Dios respeta el libre albedrío, dio a los seres humanos la decisión que cada uno toma de hacer el mal o hacer el bien. Dios nos deja. Nosotros tomemos nuestra propia decisión si queremos hacer el mal o hacer el bien. Dios no nos obligará a amarlo y a que seamos fieles a Él. El pródigo estaba a punto de arruinar su vida y el Padre amoroso simplemente le permitió hacerlo. Eso es lo que quería. Aquel joven estaba obstinado. Él quería vivir su vida. Que su decisión era la correcta en hacer lo que él quería hacer. El segundo paso de la caída es egoísmo, separación, mundanalidad. Las tres cosas juntas porque no hablar de tantos pasos, ¿verdad? Egoísmo, separación y mundanalidad. Versículo 13 dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. El egoísmo, primero, es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse de los demás. No le importa a su familia, sino su propio deleite. Aquel que quiere vivir en una vida de pecado, de vicios, se le olvida que su mamá está sufriendo por él. Quizás su esposa, quizás sus hijos también sufren las consecuencias. Su familia se vuelve egoísta, no le importa los que están a su alrededor. A él lo que le importa nada más es la vida mundana, la vida de vicios, la vida de pecado. La palabra pródigo significa derrochador. Esa palabra, por eso el hijo pródigo que fue y derrochó sus bienes. Derrochador. Y es que al hombre mundano no le importa que en la familia no haya que comer. Se va después de que recibe, es tan esclavo del pecado que después de que recibe su salario el día viernes, voy a decir así, muchos ni se van para la casa, se van directo a la cantina o qué sé yo dónde. Ya cuando lleguen a la casa no llevan ni el dinero para el gasto. Y el lunes están prestando en el trabajo. Digo porque yo tuve trabajo, todo era un compañero de trabajo así. Están prestando para comprar el lunch. Van con sus amigos y para darse el taco dicen, yo pago. Llegan a una cantina y porque una mujer esté con ellos tomando en la mesa, pagan $5 por una cervecita, hermano. Y no solo pagan la de ellos, sino que invitan a la muchacha también, ¿verdad? Le sacan la plata como no tiene idea. A la iglesia no quiere venir porque recogemos ofrenda. Pero allá dice, yo pago. Por eso es que los que enseñan mayordomía cristiana dicen que billetes de $1 vienen para la iglesia y los días 20 y los días 100 van para la cantina y para los restaurantes. Tienen razón. Es por este versículo que el hijo menor empezó a ser conocido como el pródigo. Observe, el pródigo gastó todo el dinero de su herencia y dice la Biblia viviendo desenfrenadamente en el pecado. Encontró este estilo de vida en un país lejano a la presencia
o a la ausencia padre. El hijo pródigo se dedicó a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Estamos en un mundo que les enseña a los jóvenes y adultos también que hay viejos mañosos, mundanos, viciosos y de todo, ¿verdad? Pero estamos en ese mundo que nos enseña a todos a vivir de esa forma, perdidamente, como lo dice la Biblia, de una forma desenfrenada. Todos estamos expuestos cada día a un bombardeo masivo de información que nos dice que podemos vivir como querramos, porque según ellos, Dios no existe. Estamos expuestos a compañeros de clases, si somos estudiantes, a los mal llamados amigos, compañeros de trabajo que nos invitan constantemente a vivir perdidamente, como lo hizo el hijo pródigo. Mientras no estamos hundidos, sobra quien lo invite a tomar una copa. Pero cuando usted ya está hundido pidiendo limosna, no hay quien le dé la mano. No encuentra amigos. Y es eso exactamente lo que Satanás y sus demonios quieren que hagamos. Que nos independicemos de Dios, que dejemos su cobertura, su protección, que tengamos en poco el amor que Jesús tiene por nosotros. Y que nos volvamos a los placeres temporales del mundo. Pero 1 Juan 2:17 dice: hijitos, ustedes deben de saber que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí viene el egoísmo, la separación y la mundanalidad obrando en el corazón del hijo pródigo. A tal punto que se vio destruido espiritualmente. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. No hay ninguna comunión entre la vida mundana y la vida espiritual, gente de Dios. Los amigos nos dejan cuando ya no hay dinero, cuando nos ven arruinados. La Biblia dice: no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el diablo. Pero cuando estamos obstinados, nos alejamos de Dios, tomamos esas decisiones egoístas, entonces nos destruimos espiritualmente hablando. Terminó destruido espiritualmente. Y después que estuvo espiritualmente destruido, vino el otro paso, la humillación. Versículo 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. La humillación. Después de ser humillado, también estaba pasando hambre. Es la última paso. Así terminó el hijo pródigo. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse del estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero nadie se la daba, ni eso tan siquiera daban comida. Su dinero se había acabado y su estilo de vida estaba próximo a cambiar. Él llegó a caer tan bajo, que deseaba llenar su estómago con comida de puercos. Pero ni eso podía obtener. Este mundo puede llegar a ser realmente cruel, hermano. Realmente con un hombre y una mujer que ha experimentado la gracia de Dios y después vuelve al mundo, el diablo lo hace pedazos. La Biblia dice que afligió sus ciudades el diablo y a sus presos nunca abrió la cárcel. Por eso yo les digo, antes de abandonar la presencia de nuestro Padre Celestial
y tomar una decisión como el pródigo, desear vivir desenfrenadamente, debemos de recapacitar para no terminar como este hombre humillado, con hambre, destruido espiritualmente. Yo me imagino a este hijo, a este hombre, a este joven, con el pelo largo, con su ropa asquerosa, sucia, apacentando los cerdos. Había tocado fondo. Los seres humanos no sé por qué son y a veces no recapacitamos hasta que ya hemos tocado fondo. Podríamos haber evitado mucho sufrimiento, pero no. Y hay gente que aún en el fondo no recapacita. Lo lindo de esta parábola es que este joven sí recapacitó. Y esta es la segunda parte, los pasos de la reconciliación. Yo me lo imagino sentado, triste, con hambre, todo sucio, apestoso, greñudo, sentado en una piedra, meditando sobre su condición. Y la Biblia dice que por fin reconoció que se había equivocado. Y ese es el primer paso para levantarse. Reconocer que necesitamos volver a Dios. Versículo 17, por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí me muero de hambre. No fue buena la decisión que hice. He caído demasiado hondo. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo utilizó la expresión volviendo en sí, dice la Reina Valera, para referirse al punto cuando este joven, el hijo pródigo, se dio cuenta de su condición. Algunos sinónimos de esta expresión volver en sí son recobrarse, recuperar la conciencia, restablecerse, reponerse. Por ejemplo, cuando una persona se desmaya, es común que la gente use la expresión volver en sí para describir el momento cuando la persona recupera la conciencia, cuando recupera los sentidos, el equilibrio para ponerse en pie, etc. Lo que me impacta del uso de esta expresión, hermano, es que con ella nuestro Señor Jesucristo nos muestra el estado de ceguera, de adormecimiento espiritual que este joven tenía. La gente que está hundida en el mundo, hermano, tiene un grado de ceguera, hermanos, aleluya, y de adormecimiento tremendo que no recapacitan cuando Dios los está esperando con los brazos abiertos. Cuando alguien entra en el estado que entró el hijo pródigo, nada le parece malo. Todo lo que hace en su opinión está bien. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando una persona entra en este adormecimiento, desprecia la disciplina y la corrección, menospreciando de esta forma su propia alma. No le importa nada. No en vano dice la Biblia y enseña: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pero algo pasó. El Espíritu de Dios hizo impacto en su exterior y se le abrieron los ojos, por así decirlo. Estaba viviendo, estaba metido en una ilusión, estaba metido en algo, hermano, diabólico. Pero se le abrieron los ojos, se dio cuenta de que los empleados de su padre estaban en mejor condición que él. Y es que las personas que están engañadas espiritualmente no se dan cuenta, a menos que Dios haga un impacto en sus vidas, de que la vida que están viviendo es una vida de miseria.
Pero gracias a Dios, en este joven o en este pródigo, la miseria, el remordimiento y el dolor de vivir fuera de la voluntad de Dios brotaron en él. Y este es el primer paso para levantarse. Muy mal cristiano que tú seas, siempre serás mejor que un perdido. Segundo paso, resolución. Él tomó una decisión. Él dijo en el versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, de tus esclavos. Ahora que se dio cuenta de la situación en la que estaba, después de haber caído bien bajo, él estaba dispuesto a apartarse del pecado, a admitir que había pecado y servir obedientemente al Padre. Qué bueno que tomó este segundo paso, porque hay personas que sí se dan cuenta en la situación que están. Saben que el camino mejor para su vida es el evangelio del Señor. Saben que el mensaje de Cristo es la verdad. Saben que Dios les está ofreciendo algo bueno. Saben que el evangelio no le trae algo malo. Pero aún así no deciden servir al Señor. Siguen en el camino de pecado. Y como dijo el predicador, algunos están crecidos en la iglesia y no quieren aceptar al Señor. Solamente dicen, ya merito. Ya merito. Y dijo el predicador, y por último se murieron y se fueron al llamerón. Pero él tomó una decisión. Y el próximo paso es que regresó y se arrepintió. Versículo 19. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Qué maravilloso que tomó el tercer paso. Usted puede estar en pecado y reconocer que necesita de Dios. Y aún decir, voy a ir a la iglesia y venir al culto. Estando aquí, cuando se hace el llamado que usted recibe al Señor, que acepte al Señor como su Salvador, no lo hace. Todos hemos tenido que hacerlo y saben lo que ha pasado con algunos. Algunos nos hemos sentido pegados al asiento, como que el asiento tiene pegamento, ¿verdad? Cuando le dice el predicador, póngase a pie, véngase al altar. Otros hemos sentido como que tenemos pies de elefante, ¿verdad? Tan pesados que no los podemos mover. Pero este hombre se arrepintió. Regresó arrepentido. Dio perdón. Este es un requisito para ser salvo, para que nuestra vida sea transformada, el verdadero arrepentimiento. Y usted puede estar consciente, usted puede saber que no está bien, usted puede, hermano, reconocer todo esto y que el evangelio es la única vía de salvación. Jesús es el único Dios verdadero, pero usted no se arrepiente. No hay reconciliación con Dios. Usted no viene arrepentido a los pies de Jesús. Va a llegar a morir diciendo, ya merito. Pero lo que me gusta de esta parábola es que aquí sí hubo reconciliación. Empezó con el Padre. Mire lo lindo, hermanos, que versículo 20 dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es una verdad realmente sorprendente sobre Dios y su intenso deseo y predisposición al recibir nuevamente en su casa a alguien que fue un rebelde. A veces nos hacemos ideas de Dios como el padre militar que tuvimos. A los que tuvieron padres militares, ¿no?
Para los que saben, los militares son estrictos con su familia. Casi quieren, casi son oficiales, imponer una regla militar en su casa. Traerlos marchando, ¿verdad? Y pensamos que Dios es ese Dios gruñón y enojado y que quiere siempre castigarnos. No, mi Dios es como el padre del pródigo. Así es mi Dios. Es por causa de la compasión de nuestro Dios por la que Dios hace esto con nosotros. Observemos también que antes de que el pródigo pueda ni siquiera decir que pecó y que quería ser como uno de sus jornaleros, el padre lo recibió nuevamente. El pródigo estaba en pecado intencional durante muchos años quizá, pero el padre estaba contento de volver a tenerlo, aunque estaba cambiado en comparación de aquel que se había ido. Era un hombre diferente, destruido, pero así lo recibe con amor el padre. Además, me impacta tanto, esta es la única vez en la que el padre se le muestra corriendo en la Biblia. Corriendo a recibir a su hijo. La Biblia dice que lo vio de lejos y corrió él hacia su hijo. Ese es nuestro Dios y por eso yo a mi Dios no lo cambio por nadie, hermano. No sé si usted... Pero no hay Dios como mi Dios. Aleluya, no hay Dios como mi Dios. Su misericordia es grande. Nuevas son cada mañana su misericordia. Y muchas veces nosotros como hijos somos infieles, somos rebeldes, somos obstinados. Aleluya. Pero cuando venimos a Él para que nos perdone, Él vuelve a perdonarnos. Bendito sea el nombre del Señor. No nos echa en cara nuestros errores. Ropas nuevas, el último paso de la reconciliación. Ropas nuevas y regocijo. El joven le dijo, nueva versión internacional, versículo 21 y 24, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame ser tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, vengan pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que, dice la Biblia, empezaron a hacer fiesta. Después de que el pródigo le habló humildemente al padre, el padre no le contestó, sino que le habló a sus siervos. Él deseaba que ellos le traigan rápidamente la mejor ropa, un anillo y sandalias para el hijo que se apartó de su insensatez espiritual. El padre también quería celebrar con él un banquete y matar al ternero más gordo. ¿Por qué? Porque el pródigo ya no estaba muerto y perdido, sino que volvió a estar vivo en espíritu. Igualmente, hay un sentimiento de gran felicidad cuando un alma se salva. Y es que cuando Dios lo transforma a uno, lo transforma hasta la manera de vestir. Ya ve que Cantinflas usaba un estilo de pantalón que se lo ponía aquí un poco abajo, ¿verdad? Más que él usaba un buen cinto para que no se le cayera. Pero los pandilleros aquí en Estados Unidos se lo bajaron más. Pero estos no usan cincho. Yo cuando los veo me da risa y le digo a mi esposa, ese es un pandillero y además de ser pandillero es pleitista, anda buscando pleito, ¿no?
Yo me pongo a pensar cómo va a hacer para pelear si con esta mano tiene que andarse agarrando el pantalón porque se le cae. Si alguien lo agarra a trancazo, se le cae el calzón. Se le cae el pantalón. Se va a tener que defenderse, ¿no? Pero según ellos se ven bonitos. En sus rebeldías son el hazme reír de la gente. Según ellos. Mire que el diablo es puerco. El diablo es tan mentiroso que él los engaña, hermano. A la gente. Les decía al hermano Mauricio, él se convirtió cuando éramos joven también. Íbamos a predicar al parque Irolo. Y él era parte de la pandilla 18, que fue la primera pandilla que se formó en Los Ángeles. Después de la 18 salió 13. La primera fue la 18. Vamos a la Pico Union, y el hermano pues llegó. Pero es que llegó, llevaba una pistola trabada aquí. Sentó en la parte de atrás. Cuenta su testimonio, ¿no? Y nosotros llegamos y le decimos, estaba uno así. Luego se paraba así. Se paraba, ¿no? Y lo veía uno. Pero un día el Espíritu Santo lo tocó y él pasó al altar y aceptó al Señor. Yo era el presidente de los jóvenes y él era parte de los jóvenes. Y cuando pasábamos al frente a hacer algún privilegio, todavía se paraba así. Y yo llegaba y les decía, párese como cristiano, hombre. Es que no puedo, me decía, me quedaron así estas cosas. Pero hago el esfuerzo. Diablo mentiroso que engaña a las personas. Pero esta parábola es tan linda en la misericordia de Dios que Él nos recibe y cambia a la persona hasta en su manera de vestir, hermano. Cambió tanto al hermano Renderitos. Alcanzó a Carmen. Amigo de nosotros también hace en esa etapa. Cambió tanto al hermano Renderitos, el que tocaba el piano en la iglesia, que se iba a trimear a la factoría con corbata y traje. Los trabajadores se lo acababan y le hacían burla al pobre Renderito porque él hasta para ir a trabajar se quitaba el traje. Lo que quiero decirles es que después de andar tan mal vestidos, ahora parecemos ejecutivos de banco. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y no quiero hablar cómo se vestían las mujeres, ¿verdad? Porque mucho hablamos de las pobres hermanas. Quiero reducir este sermón de esta manera. Nuevamente el pecado a través de la vida desenfrenada que él tenía había llevado al pródigo a una condición de muerte y perdición espiritual. Esto demuestra claramente que el pecado puede ser precisamente parado como un veneno mortal. Recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Vuelvo a repetir el texto de Proverbios. Hay caminos que al hombre les parecen buenos y derechos, pero su fin es camino de muerte. Tantos amigos míos que le hablé del Evangelio, algunos cuando yo vine y me reconcilié con Dios, estaban en mi visita, me siguieron, pero algunos otros no, eran el mal.
Muchos de esos amigos están muertos. Anda dando pleito, pues se murieron jóvenes. El pecado es como un veneno mortal. Realmente, aún considerando que el pródigo estaba muerto espiritualmente, él todavía tenía la oportunidad de actuar sabiamente y arrepentirse. Lo que aconteció es que lo hizo, gloria a Dios. Eso. En esta parábola podemos ver que la tentación lo sedujo a que se apartara del Padre. El diablo nunca podría arrebatarlo de la mano del Padre, sino que meramente lo tentó a una vida salvaje, probablemente debido a tal llamado aburrimiento de ser obediente al Padre. Se aburre la gente a veces, iglesia, tantos cultos que hacen. Dice. Llega a decir que los cultos son aburridos. Llegan a caer en engaño pensando que así es. Decía un amigo en el trabajo, ¿y cómo aguantas tú para ir tantas veces por semana a la iglesia? Yo voy una vez por mes a misa y salgo aburrido como no tienes idea. No aguanto ir más de una vez al mes. En esta parábola vemos que el pródigo no venció exitosamente esas tentaciones pecaminosas. Podría haberlo hecho. La Biblia dice que todos nosotros tenemos que estar alertas porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devora. Animar a una persona cuesta, hermano. Desanimarlo cuesta. Tiene que estar convencido, aferrado al Señor. El pródigo no pudo. Consecuentemente se convirtió en una víctima más de esta intensa guerra espiritual que es violenta. Quiero terminar diciéndole, estamos en guerra. Yo cantaba un himno que decía, en la batalla, cuando estamos en la batalla, tiempo de la batalla, donde está el combate, no se admire si alguien cae. Siempre va a haber alguien que cae. Pero nosotros que estamos en pie, debemos de ser inteligentes. El camino cristiano es una guerra espiritual, gente de Dios. Las tentaciones van a estar ahí. Y a veces el que menos pensamos cae. Ya les conté yo, 1986. Habían nombrado manager de Karen Room. Estaba en la Main y la Luther King. Yo era encargado de muchachos ahí. Y todo. Recuerdo que trabajamos noche, ya era mucho trabajo. No había culto de trabajar, quedarme yo hasta trabajando con todos, hasta las 10 de la noche, a las 6 de la mañana. Total que otro día uno amanecía sonámbulo, así iba uno para el trabajo sonámbulo. Yo me acuerdo que esa mañana llegué sonámbulo al trabajo, así entré. La dueña estaba sentada en el escritorio allá en la oficina. Estaba esperando. Tenía un periódico en la mano y me dijo, no. Ella sabía que yo era un predicador. Mira esto, me dijo. Y en primera plana estaba la caída del evangelista Jimmy Swaggart. Y el de inglés y tenía todas las páginas. Yo le dije, eso tiene que ser un error.
No me dijo. No están pasando las dos. Dio un teléfono. Mira las dos. ¿Quién es él para ustedes? Me dijo. Yo sé que Billy Graham es papa. Y así, como no era cristiana. Ahora, ¿quién es? Siervo de Dios. Y aunque es siervo de Dios, también hermano, y el diablo le dio vuelta. Por supuesto, después me fui a llorar al baño. Todavía decía, no puede ser cierto. Lo que pasa es que Jimmy Swaggart es americano, área hispano se va a conocer. Era muy querido, salía en programas en todo. La voz que uno sale Black año. Es la voz que uno oía, pero él era usado poderosamente, tenía un mensaje, hermano, tremendo. Uno de los evangelistas que mejor predicaban. En la noche llegué corriendo, prendí la televisión, porque todo el día, toda esa semana, casi todo el mes pasaban. Lo pasaron a él, dando una entrevista a nivel nacional, pidiendo perdón a mi esposa, pido perdón a la iglesia, hermano, perdón número uno a Dios públicamente. Una cosa sí les digo, con la ayuda de Dios, no me quedaré tirado. De esta me levanto. Hubo consecuencias, pues. Todos los que le pusieron. Está como pastor, gracias a Dios, de Luisiana, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que todos estamos en guerra. Tanto que la Biblia dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Ten cuidado de ti mismo. Era la palabra de Pablo a Timoteo, de ti mismo. Es cierto que tenemos que interceder por los demás hermanos, pero que no le importe tanto el de al lado, más que su propia vida. Puede ser que por andar mirando el de al lado usted termine fundido. Después, viendo lo que más juzgaba y criticaba. Estamos en una guerra espiritual, gente de Dios. Si usted ha sido seducido por el mundo como el pródigo, hay reconcilio para su vida. Hay oportunidad. Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. Pero si usted sigue los caminos del Señor, viva alerta, no le pase el pródigo.